donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en el día a día. Para este episodio número 40, nuestro episodio que es final de temporada, vamos a hablar de un tema que estoy segura les va a gustar mucho. Es un tema que está relacionado con una actividad que realizamos desde principios de la humanidad y que tal vez no somos conscientes de ella. Pero cuando nos damos cuenta de que la realizamos y aprendemos cómo hacerlo de manera correcta, entonces esto nos va a beneficiar para mejorar nuestra imagen y nuestras relaciones con los demás. Así que espero tengan su café en mano o su bebida favorita. Vamos a dar inicio con este episodio número 40, en el cual vamos a hablar de la importancia del networking. En el área de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia tanto en el ámbito público como en el privado, les doy la más cordial bienvenida a este podcast, el cual tiene como objetivo que hablemos sobre las actividades que realizamos en nuestro día a día. Aprendamos cómo interactúan tanto las relaciones públicas, la imagen y el protocolo, y cómo podemos lograr que estos conceptos se conviertan en aliados para mejorar directamente en nuestra cotidianidad, en la percepción que los demás tienen de nosotros y en la percepción sobre todo que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Así que les doy la más cordial bienvenida y esto es el podcast, episodio 40. Bueno, vamos a empezar este podcast hablando de la teoría de los 6 grados. No sé si conozcan esta teoría, pero tiene su origen en 1930. Primero que nada, por un cuento escrito por el húngaro Frigyes Karinthy. Este personaje escribió un cuento llamado Chains, en la que directamente nos explicaba que hay una conexión directa entre las diferentes personas que están a nuestro alrededor y que esta conexión directa puede aumentar poco a poco, y después el señor Duncan Watts nos explicó en su libro Sixth Degree, The Science of the Connection 8, que hay una conexión directa, y entonces aquí se estableció como una teoría, la teoría de los 6 grados. Este personaje nos establecía que cada uno de nosotros contamos con alrededor de un número de 100 personas en conexiones, es decir, las personas con las cuales nos llevamos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos. Estos 100 contactos, que si bien es cierto, a lo mejor no son nuestros mejores amigos, pero sí son nuestros conocidos, a su vez tienen otros 100 personajes a su alrededor, de tal manera que esta cadena se va ampliando, y un mensaje que nosotros queramos hacer llegar puede hacerse llegar fácilmente a más de 10,000 personas simplemente con pedirle a un amigo que replique ese mensaje. De tal manera que estos 6 niveles o estos 6 grados es lo que nos va a permitir llegar a lo que nosotros queremos. Si queremos comunicarnos con un contacto que a lo mejor ahorita no conocemos, en teoría nada más tendríamos que mover 6 conexiones o 6 niveles en nuestra cadena de conexión para poder llegar a cualquier persona en el mundo. Esto puede verse muy fácilmente actualmente en las redes sociales, pero esto pasa en la conexión uno a uno. Y es interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de networking? Pues porque básicamente es la base del networking como lo conocemos actualmente y como se fue manejando a través de la historia. ¿Pero qué es el networking? Bueno, el networking en realidad se le conoce a estas relaciones humanas, estas interacciones sociales que tenemos uno a uno y que hemos tenido a lo largo de la historia. Y aunque actualmente el networking es un concepto que se maneja a nivel profesional, es decir, en cuanto a nuestras redes de contactos a nivel profesional, cada uno de nosotros manejamos un networking personal. Un networking que se trabaja en el día a día. Y entonces, directamente, el objetivo de este podcast el día de hoy es hablar del networking no solo desde la parte profesional, que es en la que se maneja, sino el networking en el uno a uno, en las relaciones que manejamos tanto tú como yo en el día a día. Y bueno, si el networking son estas interacciones sociales que tenemos uno a uno y cómo las vamos a ir manejando y cómo las vamos a ir desarrollando, esto se da a través de un proceso histórico. Ahora escuchamos networking y este concepto nos parece completamente alejado, pero lo hemos realizado constantemente
desde el momento en el que empezamos a tener interacción unos con otros. ¿Cómo ha surgido y históricamente por qué son importantes ahorita el tema del networking? Bueno, porque un ejemplo básico es en el trabajo. Actualmente las personas necesitamos muchísimas interacciones sociales, más que en la antigüedad. Si ustedes piensan, por ejemplo, en su círculo familiar, en su círculo de amigos, con personas mayores a ustedes, se dan cuenta que antes, por ejemplo, tenías un trabajo y tú ingresabas a una empresa y podías trabajar ahí durante toda la vida. Entonces, la parte del networking no era tan importante porque conocías a tus compañeros de trabajo y era una empresa en la que empezabas a trabajar y ahí tal vez te jubilabas. Pero en la actualidad esto es algo que las nuevas generaciones tal vez ni siquiera comprenden, que una persona pueda durar tanto tiempo en un trabajo. Un joven actualmente puede estar brincando de un trabajo a otro, de un proyecto a otro, y entonces necesitas estas conexiones que te permitan generar no un trabajo habitual en el que tú das tiempo por dinero, sino que das un proyecto, generas proyectos y necesitas vínculos y contactos que te permitan establecer más relaciones laborales en muchos sentidos. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos tener conexiones? Desde la parte laboral, pues básicamente porque nos va a permitir generar más oportunidades, establecer nuestros proyectos, llegar a objetivos y estar interconectados unos con otros. Desde la parte social, esta conexión, esta interacción que vamos a tener con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos o con las personas con las que convivimos en la cotidianidad, desde la parte social, nos va a permitir tener un círculo más amplio, conocer a las personas desde una perspectiva diferente, pero además generar vínculos que nos van a permitir llegar a objetivos en un futuro. Una persona que trabaja de manera correcta el establecimiento de un buen networking o de una buena interacción y conexión con su círculo, con sus contactos, entonces hace que después ese networking, esa conexión, esos contactos trabajen para él, y entonces se da de manera recíproca. Es importante entonces entender que la base del networking es aprender a dar. ¿Y qué significa aprender a dar? Significa actuar o desarrollarte en cualquier esfera a nivel social, profesional, empresarial, en cualquier esfera en la que tú te desarrolles de manera natural, dando, aportando, sabiendo que todo aquello que tú otorgues a los demás en conocimiento, en sabiduría, en todo aquello que tú puedas aportar, va a regresar a ti de alguna u otra manera. Es decir, para entablar una buena relación, un buen networking, tenemos que empezar a pensar en triángulo. Es decir, nosotros damos sin esperar nada a cambio y automáticamente eso vuelve a nosotros, ya sea por parte de la persona a la que le dimos o por cualquier otra persona. Si tú empiezas a entablar un networking pensando en el objetivo de voy a obtener esto de la otra persona, entonces automáticamente estás pensando desde la carencia directamente, y eso va a hacer que tus relaciones con tus contactos no sean fructíferas y que automáticamente la percepción que los demás tienen de ti sea completamente desagradable. Entonces hay que aprender a dar información, a dar todo el conocimiento que nosotros damos de alguna u otra manera, básicamente aportando nuestro conocimiento. Es la manera en la cual empezamos a generar esta nueva cadena de contactos entre cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a generar un buen networking? Vamos a hablar de algunas de las cuestiones. La primera parte es cómo sembramos, cómo generamos ese networking y después cómo poco a poco vamos cuidando esa línea de trabajo. Entonces, el primer punto es ser personas interesantes. Tenemos que ser interesantes para los demás. Y ser interesante significa saber mantener un buen tema de conversación. Y vamos a verlo, hemos realizado algunos videoblogs en los que hemos hablado de los temas de conversación, la importancia del saludo, de la presentación, y esos son conceptos en los que vamos a hablar ahorita, pero que si quieres profundizar sobre ellos te invito a que
te dirijas directamente, que pongas pausa a este video y vayas a nuestro podcast establecido para los saludos, las presentaciones, las relaciones interpersonales o la comunicación. Así que vamos a retomar estos puntos en este sentido. Entonces, el primero de ellos es conocer gente. El gran enemigo del networking actualmente son todos los gadgets que tenemos. El celular es un gran ejemplo de ellos. Antes conocías gente en cualquier lado, ibas a una cita médica, te sentabas a esperar al doctor y automáticamente, como no había otra cosa que hacer, platicabas con las personas que te encontrabas. Te presentabas, dabas un hola, comentabas tú por qué vienes, etc. Y empezabas a generar este sentido de comunicación. Actualmente llegamos a un lado y aunque haya más personas, lo primero que hacemos es apoyarnos en el celular, volteamos hacia abajo y ni siquiera saludamos a las personas con las que convivimos. Entonces, ojo, si tú quieres tener una buena red de contactos, lo primero que tienes que hacer es hacerte presente. Es decir, darte cuenta dónde estás y si hay más personas, cada una de las personas que tú conozcas es la oportunidad de generar un nuevo contacto en tu agenda. Y no sabemos en realidad cuándo ese nuevo contacto realmente nos va a generar un beneficio en el futuro. Entonces, lo primero es saludar. No hay que tener miedo a saludar a las personas, a hacernos presentes y sobre todo a presentarnos. Creo que una de las cuestiones en las que pocas veces trabajamos es cómo nos presentamos. Cuando decimos nuestro nombre, cuando saludamos a las personas, cuando decimos, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué respondemos? ¿Tenemos una respuesta automatizada o realmente hemos entendido y sabemos explicarnos sobre las actividades que realizamos? Cuando nosotros sabemos presentarnos y en poco tiempo atraer la atención del otro, nos convertimos en personajes interesantes. Otro punto es mantener la vista en la persona con la cual estamos hablando. Es importante que veamos a los demás. Cuando nosotros vemos, prestamos atención y hacemos sentir a los demás como que están presentes. Y a esto va pegado otro gran concepto, que es saber escuchar. La mayoría de nosotros oímos generalmente, estamos acostumbrados a hacer 20 cosas por la inmediatez en la cual vivimos, pero ¿cuántas veces realmente nos detenemos a escuchar lo que están diciendo los demás? Una persona que maneja un buen networking es una persona que sabe escuchar. Y escuchar consiste en no estar pensando qué voy a responder cuando la otra persona está hablando, sino en escuchar y saber que esos pequeños detalles que dentro de la conversación nos está diciendo otra persona nos pueden servir para un aspecto del cual vamos a hablar más adelante, que es la agenda de color. El siguiente punto tiene que ver con mantenernos abiertos a conocer gente nueva. ¿Cuántas personas nuevas conocemos en nuestro día a día? En una semana, en un mes. Muchas veces nos invitan a fiestas y llegamos y decimos, no conozco a nadie, entonces agarras tu celular o directamente te diriges a hablar solo con las personas que son de tu círculo cercano o las personas a las que conoces de alguna u otra manera. Pero ¿por qué no nos acercamos a hablar con aquellas personas que tal vez es la primera vez que vemos? Es una manera muy interesante de generar esta empatía con los demás. Pero para poder ser empáticos, para poder presentarnos con seguridad, hay que trabajar en nuestro tema de conversación. Un buen conversador es una persona que se cultiva en el día a día, que se mantiene informada sobre los acontecimientos que van pasando en el futuro. Estés o no de acuerdo, tienes que tener opiniones al respecto, tienes que haber sustentado tus opiniones en información que conozcamos. Entonces aquí los invito a que siempre se mantengan informados sobre las noticias, sobre lo que pasa, el acontecer nacional, internacional, para que no nos terminemos hablando sobre, qué calor está haciendo, ganó tal equipo de fútbol. No, que tengamos más conversación, que podamos aportar y que podamos realizar preguntas inteligentes. Y las preguntas inteligentes son aquellas preguntas que van a involucrar al interlocutor, a la otra persona con la que estás hablando. Supongamos que yo estoy conociendo a alguien y esa persona me está hablando sobre buceo. Es que fui a bucear.
Una pregunta inteligente será decirle, oye, yo considero que a lo mejor el buceo puede ser una actividad bastante riesgosa. ¿Cómo te ha ido con los riesgos? Cuando yo doy la pauta a que la otra persona me platique un poco sobre su experiencia, entonces esa persona se va a sentir entendida, se va a sentir comprendida y sabe que le estoy dando la pauta para hablar de algo que le gusta. Y eso va a generar una imagen y una percepción fundamental de nosotros en ese individuo. Entonces hay que estar informados porque la información es poder y también hay que ampliar nuestro tema de conversación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Somos seres que de repente nada más vivimos en nuestro entorno laboral y que todo el tiempo estamos en la oficina y entonces cuando llegamos a una fiesta queremos hablar sobre cosas de la oficina cuando ya no estamos en el entorno habitual. Hay que aprender a hablar de otras cosas, incluso con nuestros propios compañeros de trabajo, hablar sobre actividades, sobre viajes, sobre el acontecer diario, no solo sobre el entorno que nos lleva. ¿Okay? ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? Empezábamos explicando que antes estábamos en una empresa toda la vida hasta que literal nos jubilábamos y que ahora saltamos de un proyecto a otro. Esto ha generado que seamos seres humanos mucho más sociables, que de repente en la mañana voy al yoga, pero en la tarde voy a otra actividad y luego voy con mis amigos y entonces este cambio de círculos, de estar en un grupo, estar en otro, poder escuchar diferentes comentarios, diferentes expresiones y puntos de vista, enriquece automáticamente la conversación que tú puedas tener con personas con las cuales estás conociendo. Entonces, estos son los puntos para que tú puedas entablar directamente una conexión nueva con diferentes contactos. Si te gusta lo que estás escuchando y viendo hasta el momento, entonces te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como @Dirección Correcta XA. No olvides suscribirte al canal para que te avisen cuando subimos un nuevo podcast, para que puedas escucharlo, estar en el momento, pero sobre todo para que puedas ir en la dirección correcta. Entonces no lo olvides, suscríbete y dale like. ¿Cómo hacer networking? Bueno, ¿cómo hacerlo? Es una actividad que como un músculo lo tienes que ejercitar constantemente, lo tienes que ejercitar en tu día a día. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pues es que yo ahorita no estoy trabajando o tengo mucho tiempo conociendo a mis compañeros del trabajo y no creo que sea el lugar ideal. Practiquen el networking con todas las personas que los rodean, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos cercanos e incluso con sus compañeros de trabajo. ¿Y cómo lo voy a practicar? Primero que nada, entablando conversaciones diferentes tal vez a las que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Un simple hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, un saludo que a veces puede ser inesperado porque no estamos acostumbrados a saludar a lo mejor a nuestros vecinos. El establecer una sonrisa, el entablar una conversación, una pequeña pregunta puede cambiar por completo la percepción que los demás tienen de nosotros. Entonces eso se llama abrir nuestros canales de comunicación. Si yo salgo y quiero acercarme a una persona, veo que esa persona está seria y me voltea la cara, estoy cerrando por completo los canales de comunicación. Pero si yo llego con un hola, una sonrisa, lo volteo a ver e incluso me acerco a los demás con comentarios como hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si yo ya voy sonriendo, ya estoy abriendo mis canales de comunicación y la persona de alguna u otra manera se ve obligada de manera espontánea, de cierta forma, a responderme con una misma sonrisa, porque recuérdense que somos reflejos los unos de los otros. Entonces, ese es un gran tip. Otro, escucha. Escuchar es la base fundamental del networking. Les comenté que íbamos a hablar sobre la agenda de color. Generalmente nosotros tenemos una agenda en la que establecemos nuestras actividades, tal vez los cumpleaños de las personas para mandarles una felicitación. Pero ¿qué pasa si apuntamos sobre esas personas algunas cosas o detalles que sabemos que les gustan y que nos pueden mantener en contacto con ellas? Eso se llama generar una agenda de color en cuanto a lo que nos relaciona con los demás. Un ejemplo muy claro, si yo sé que una persona es un fanático de un cierto equipo de fútbol y tal vez a mí no me fascina el fútbol, pero sé que es un punto que puedo lograr una conexión con esa persona. Entonces yo puedo decir, bueno, tal persona le va a tal equipo de fútbol y si algún día estoy viendo que ese equipo va ganando,
puedo enviarle un mensaje de WhatsApp, porque tenemos que utilizar las redes para generar este tipo de vínculos, para facilitarlos, y decir, oye, me enteré que el equipo tal va ganando, me acordé de ti, muchas felicidades, vamos, y le pones el nombre del equipo. O decir, oye, pasé por tal tienda y me acordé que te gustaba tal cosa y te compré un pan, por ejemplo. O fíjate que pasé por tal calle y me di cuenta de la importancia de apagar las luces. Una conversación que tuvimos directamente tú y yo la semana pasada. Tenías mucha razón, es importante el ahorro de energía. Haces una pequeña conversación con esa persona de alguna u otra manera, de un cierto punto, y mandas un mensaje. O incluso algo tan simple como, oye, vi que va a haber un curso de tal cosa, tal vez te interese, te mando la información. Estos puntos nos generan vínculos, porque a lo mejor no voy a hablar con esa persona todos los días o todas las semanas, pero estos mensajes esporádicos, estos mensajes espontáneos, hacen sentir a la otra persona como que está presente en tu vida, que es una realidad, pero además que cuando tú necesites pedirle algo a esa persona, cuando necesites alguna información, cuando necesites su ayuda, no van a decir, ay, esta persona solamente me busca para pedirme algo, sino que va a decir, igual me pide una cosa, pero también se acuerda de mí, también me escribe para mandarme saludos, también me habla en Navidad y me dice, oye, te estoy hablando para desearte felices fiestas. Creo que la época de Navidad es una época en la que nosotros podemos ver cómo de repente sale este RP, este networking que todos tenemos y que deberíamos de trabajarlo durante todo el año, en recibir de repente un mensaje de alguien de, oye, felices fiestas, y dices, wow, tenía tanto tiempo que no recibí un mensaje de esta persona. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que generar continuamente, no solo en Navidad, no solo en alguna festividad, mira, se acordó de mí porque es mi cumpleaños, no, en el día a día, en la cotidianidad, hacernos presentes en la vida de los demás. Todos tenemos una red de contactos, todos tenemos conocidos, la manera en la cual nos dirigimos a ellos, en la cual estamos presentes en su cotidianidad, en el día a día, es lo que marca la diferencia de que esa red de contactos está cultivada y después trabaja de manera completamente fluida para ti, para generarte un beneficio en algún momento, tal vez cuando menos lo esperes. Cada nueva persona que conocemos es una ventana que abrimos, una oportunidad nueva de relacionarnos, de entendernos y hacernos presentes en otro círculo diferente. Por ejemplo, si vamos a la playa, si estamos en el centro comercial, si estamos en una sala de espera, si sacamos a nuestro perro a pasear, a nuestra mascota, etc. El simple hecho de saludar a alguien, de preguntarle su nombre, de conocerlos, estamos abriendo esas ventanas, esas oportunidades. Y después darnos cuenta de que en el futuro, a veces lejano, a veces cercano, esa ventana que abrimos con una sonrisa regresa en forma de sonrisa a nosotros, de conseguirnos tal vez una cita rápido, un descuento, un favor, una presencia, una sonrisa en algo, en generarnos o retribuirnos de alguna u otra manera, va a ser algo que realmente va a llenar nuestros corazones, pero también que nos va a hablar de una agenda de contactos, un networking bien trabajado, bien sustentado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que a lo mejor en los momentos más inesperados nos encontramos a aquella persona que nos facilitó, por ejemplo, un trámite, cuando fue alguien que conociste a lo mejor en una reunión y se llevó una excelente impresión de ti? Eso puede ser nuestro día a día, puede ser nuestra cotidianidad. Entonces los invito a que lo trabajemos. El networking no solo es a nivel profesional, el networking inicia con la persona, inicia con nuestros círculos más cercanos. Apliquémoslo. ¿Cuáles son los típicos eventos de networking o en los cuales aplicamos el networking? Bueno, pues a nivel profesional, los congresos, las conferencias, las reuniones empresariales, los cócteles, son eventos literal que incluso son anunciados como un evento de networking en los que te van a presentar a varias personas que están relacionadas con tu ámbito de trabajo o tu ámbito profesional y que te va a permitir, obviamente, generar más y más contactos para ampliar esa red que vas a tener como un ente profesional.
Pero a nivel personal, todos tenemos eventos de networking. Una cena, una comida, una fiesta con la familia, una reunión con los amigos. Todos estos eventos son de networking con contactos que realmente tenemos una relación continua, pero también como una oportunidad de conocer más y más personas. Entonces, si tú consideras que en realidad no eres una persona que tenga demasiados contactos, puedes generar estos eventos tú mismo. Invita a ciertas personas de cierto grupo, que sepas que se puedan relacionar entre ellas, se puedan relacionar contigo. Genera estos eventos de networking, una cena, una comida, puede ser en tu casa, pueden reunirse en otro lado, y esto va a generar continuamente que tengas relación con más personas, pero además que puedas involucrarte en ambientes que tal vez no son los que continuamente manejas. Algunos de los artículos, se puede decir, que nos pueden ayudar en el tema del networking están las tarjetas de presentación, las redes sociales, el entregar nuestro teléfono, los currículums, todas estas como objetos que nos permiten entablar comunicación, entablar presentación con alguien, son bastante útiles. Obviamente, estos de un ambiente a otro van cambiando. Obviamente antes teníamos las tarjetas de presentación físicas que ahora se utilizan pero en un cierto segmento. Ahora casi pones el celular uno sobre otro y puedes plantar toda la información de una persona hacia otra. Entonces hay que irnos modernizando poco a poco, porque ahora tenemos los códigos QR. Entonces sí van cambiando las formas, pero al final de cuentas el fondo es el mismo. El fondo es conocernos, estar presente en la red del otro. Y a estos eventos hay que tener claro dos puntos fundamentales. Uno, ir con la mente abierta a conocer a otras personas. De nada me sirve que me inviten a un cóctel o a un evento de networking en mi trabajo y yo llegue y diga, no han llegado mis compañeros, agarre el celular y me quede parado ahí a un lado de la mesa periquera. No, porque el punto es que convivas, que conozcas a otras personas. Entonces dedican ciertos tiempos a platicar con personas nuevas. Las personas que ya conoces, pues ya las conoces. Entonces utiliza estos eventos para ampliar y expandir ese círculo de contactos que tú tienes. Créanmelo, uno nunca sabe cuándo de repente, en el momento menos pensado, esa persona que conociste en un evento X va a ser la persona que te traiga la información que necesitas, que te dirija con el personaje que tú quieres hablar, o sea la persona que te pueda dar la solución a un problema. Entonces, abran esos canales de comunicación y sean puntuales. No hay peor manera de dar una imagen negativa que llegar a un evento de networking siendo totalmente impuntual. La clave es perder el miedo a comunicarnos, a presentarnos. Ese miedo que tal vez en una primera cita, en el acercarte a alguien, dices, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Es un miedo que de repente tenemos todos los seres humanos, porque tenemos miedo al rechazo o a ser juzgados. Pero cuando te das la oportunidad de conocer a alguien, de a lo mejor mentalmente tener ensayado, decir, yo me voy a presentar como, hola, ¿qué tal? Mi nombre es, o ¿qué tal? Me da mucho gusto conocerte, mi nombre es fulanito tal. O sea, ese a lo mejor pequeño speech que nosotros podemos tener de 30 segundos es el primer acercamiento que complementa la imagen que las personas van a tener de cada uno de nosotros. Entonces, expande tus horizontes, sonríe y date la oportunidad de conocer nuevas personas en todo momento. Una red de contactos bien trabajada te va a permitir tener valor, objetivos planeados, te va a permitir tener concesiones en un futuro, beneficios, pero la idea no es iniciar esta red de contacto pensando en los beneficios que voy a obtener en el futuro. Ese es un gran error que se utiliza mucho en el nivel profesional y también se lleva a la parte personal. El error es empezar esta red de contactos pensando a quién voy a conocer, a quién voy a tratar porque voy a obtener ese beneficio de esta persona. Eso es un error garrafal del networking. Lo importante es decir, ¿cómo me voy a comportar de tal manera en que no importando quién sea, porque todos los seres humanos tenemos el mismo valor, pueda entablar esta red
en la que yo voy a dar mis conocimientos, voy a dar información, no voy a ser celoso con lo que yo sé, sino que me voy a prestar para ayudar a la otra persona. Es fabuloso, por ejemplo, cuando alguien ha tenido un problema, no sé, se te poncha la llanta de un carro y te das cuenta de que a lo mejor un individuo que no tiene relación contigo o un amigo que a lo mejor no lo esperabas, llega y te ayuda en un momento en el que tú te puedes sentir vulnerable porque no cuentas con las herramientas o porque estás en una emergencia en específico. Y esos son los momentos en los que nos damos cuenta que más vale tener un muy buen contacto que a lo mejor mucho dinero. Las redes de contacto son fabulosas, pero hay que trabajarlas. Que la gente no piense, este personaje solo te busca o solo te llama porque necesita algo, quiere algo, seguro va a venir, entonces ni siquiera te toman la llamada. Creo que cuando nosotros hablamos por teléfono y nos damos cuenta de que las personas nos toman las llamadas, nos contestan los correos electrónicos de buena manera, lo hacen bien, lo hacen rápido, nos damos cuenta de que es un parámetro para medir que también estamos manejando nuestras relaciones con los demás. Si esas personas no nos contestan, se nos esconden, ojo, es una red flag para saber que algo estamos haciendo mal, porque entonces estamos siendo percibidos como personajes que simplemente están buscando obtener algo de los demás, no como personas que están acostumbradas a dar. Dar sin condición. Dar es la clave directa para poder generar una buena comunicación. Y créanme, como seres humanos, en nuestra naturaleza damos. Somos seres que debemos estar acostumbrados a dar, sin importar la acción del otro. Porque así vamos a generar redes de contactos continuamente que nos van a permitir no solo mejorar nuestra imagen, sino la percepción en general que toda la sociedad pueda tener de nosotros. Vivimos en la época de la inmediatez, es decir, queremos resultados ya, mañana, ahorita. Estoy haciendo algo ahorita y quiero el resultado casi para ayer. Y esa cultura de la inmediatez es una barrera muy fuerte cuando tratamos de mantener un gran networking, porque en el networking no actuamos esperando tener resultados de manera continua. Cuando nosotros nos presentamos de manera agradable, cuando tratamos de ayudar a los demás, cuando nos presentamos de manera correcta, no sabemos si esa persona nueva a la que estamos conociendo, con la que estamos entablando un nuevo contacto, será básicamente nuestro contacto en el futuro. Tal vez si nos presentamos de una manera correcta, si sabemos explicar de una manera fácil y clara a qué nos dedicamos, qué servicios podemos prestar, qué es lo que hacemos. Cuando alguien le pregunte a esa persona en un futuro, oye, estoy buscando a un arquitecto, tal vez seas tú la persona que venga a la mente y te recomienden. Esto puede ser un vínculo para generar un nuevo trabajo, para conseguir un beneficio en un viaje, por ejemplo, para que te recomienden en actividades. Eso lo podemos ver actualmente. Cuando alguien pregunta en Facebook, oigan, ¿alguien conoce a un plomero? Y todos dan respuesta. Tú dices, pues, ¿a quién conozco? Entonces, es la manera en la que tú, de una u otra manera, entras a más y más y más círculos. Entonces, no limitamos al networking a decir, yo tengo 20,000 contactos en el Facebook o tengo a muchísimos seguidores en el Instagram. No, el verdadero networking se hace uno a uno. Y eso es en realidad la verdadera red social. Algunos de los trucos básicos para entablar un buen networking está en, primero que nada, conocer e investigar a las personas con las que te estás relacionando. Por ejemplo, si vamos a un evento y sabemos que ese evento es correspondiente a una empresa, hay que averiguar qué hace la empresa, cuáles son los objetivos, tener un poco de información previa. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo. Entre más información conozcas de la persona que vas a tener contacto, entonces va a ser más fácil y más fluida la conversación. De igual manera, hay que dedicar el tiempo suficiente a las personas. Cuando conoces a alguien nuevo en un lugar, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, dedícale el tiempo suficiente. Trata de entablar, es decir, preséntalo con otras personas y date la oportunidad de conocer y conocer a más y más personas. Ese es como un reto que puedes tener en las fiestas, en las reuniones, a nivel profesional y a nivel personal.
Siempre recuerda el nombre de las personas. Hay muchas técnicas, hay muchos videos, hay mucha información, pero está comprobadísimo por muchos estudios que cuando tú captas el nombre de la otra persona y lo recuerdas, pero además se lo haces saber, por ejemplo, en una despedida, ¿qué tal? Me encantó haberte conocido, María. Y repites el nombre de la persona. No hay nada más melodioso para las personas que escuchar su nombre en la tonalidad de alguien más. Entonces la persona automáticamente se va a comportar cordial contigo. Fundamental aprenderse el nombre de los demás. Practiquen, relacionen con las personas. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando van a una cita y llegan a una recepción, los atiende una recepcionista, una secretaria, etc. Y si tú te sabes el nombre o incluso traen un sticker con su nombre, un gafete o algo, y tú te diriges a ellas por su nombre, las hace sentir con la importancia que cada uno deberíamos de tener y con la cual nos gusta. Y entonces obviamente la actitud va a cambiar por completo en esos primeros acercamientos. Ten claros tus objetivos. ¿Por qué estoy conociendo a esta persona? Tal vez no todo el tiempo, no sé cuál es el objetivo final, pero ¿por qué estoy conociendo nuevas personas? Hay que tener muy claro esto. Y cuando tengas objetivos claros de hacia dónde te diriges, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, entonces busca esos círculos en los cuales te gustaría conocer nuevas personas. Ejemplo claro, si yo quiero tener a lo mejor una vida mucho más saludable, en la que voy a hacer ejercicio, etcétera, entonces digo, bueno, me inscribo a un gimnasio y en el gimnasio va a ser la oportunidad para relacionarme con gente que tiene un interés similar al mío. Y empiezas a conocer gentes y a hablar sobre ese nuevo interés. Entonces, expandan esa información, dense cuenta de cuáles son los círculos sociales, los círculos profesionales en los que les gustaría estar en base a sus objetivos de manera general. Por último, la clave para generar una buena impresión siempre en cuanto a la base del networking es establecer y generar contactos fuertes, contactos confiables que nos van a permitir aprender y obtener en el futuro la respuesta a cómo nos comportamos actualmente con cada uno de los seres humanos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez, esto es Dirección Correcta, episodio número 40, final de temporada. Quiero agradecer a todos ustedes que a lo largo de estos 40 episodios han permanecido en la dirección correcta. Y no lo olviden, en pocos días daremos inicio a la segunda temporada. Esto es Dirección Correcta.